Amigos, hola amigas, aquí estamos nuevamente en Totem Live, episodio número 2 de esta tercera temporada y hoy estoy relamiéndome, esperando subir aquí al estudio a un grande de los grandes. Leo Piccioli ha hecho tantas cosas de tanto impacto, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar, nos ha hecho hacer. Es un tipo que ha recorrido varias vidas en una y seguramente esta charla no va a dejar indiferente a ninguna persona. Así que sin más rodeos, ya seguiremos hablando de Leo más en detalle. Te doy la bienvenida, Leo. Muy bienvenido a Totem Live. Andy, ¿cómo estás? Un placer y gracias por esa intro. Vamos a ver si logro estar a la altura de tus palabras. No, sí, sin duda que sí. Solo con leer algunos de tus libros, tu newsletter, tus posteos, ver tus charlas TED, tus conferencias, es una aluvión de energía para todos nosotros. Pero para todas aquellas personas que están descubriendo a Leo Piccioli, que deben ser pocas, pero algún despistado debe haber por ahí, ¿quién es Leo? Qué buena pregunta. Siempre me presento igual diciendo quién fui, de alguna manera, ex nerd, ex economista, ex emprendedor, ex vicepresidente de una corporación, como tratando de dejar bien claro que todo eso no nos define, sino que es parte, qué lindo, estabas preparado, mirá, muy bien, la placa. Todo eso no nos define del todo, como que las etiquetas son shortcuts, son atajos para presentar. Entonces, sí, ahora me hice un upgrade, ahora soy humano y trato de desafiar a la gente a hacer ese recorrido, ¿no? A dejar de ser una máquina, un robot malo, que funciona mal, que funciona peor que un robot, y pasar a ser un upgrade a ser humano y ser más exitoso, sobre todo desde el punto de vista laboral, que es como mi pasión. Yo creo que esta es una de las primeras entrevistas del año en la cual se encuentran dos campeones del mundo, no es un tema menor, creo que hacía falta la mención, no sé cómo te pegó el Acá, a ver, Mundial. así, poné la mano ahí, chocamos, ahí al costadito, ahí es difícil, yo sé, eso, bien, chuc, chuc, vamos. Es más, para todos los que no son argentinos, hay que aclarar que si en algún momento sale la frase primero hice tal cosa, lo que sigue es segundo Francia, siempre. Excelente, excelente. Bueno, un Así que placer, bueno, sí. de campeón del Somos mundo campeones. a campeón del mundo, tenemos tantas cosas para conversar. Acá tengo como 4 páginas de apuntes para no olvidarme. Pero Leo, todo este resumen que nos acabas de compartir habla de una capacidad de resiliencia, de transformación, a veces de adaptación. Y hoy por hoy, casi desde que empezó el siglo XXI, muchísimos profesionales y muchos jóvenes, luego me gustaría hablar un poco de los jóvenes también, se plantean, a veces por inquietudes y a veces por necesidad, cambiar y transformar. ¿Qué tanto te costó? Un día se me acabó mi vida corporativa o de multinacional, ahora busco otros propósitos, otro sentido, otros disparadores. ¿Es doloroso? ¿Es costoso? ¿Es algo natural? ¿Cómo fue tu proceso? Qué pregunta. Por un lado, es doloroso sin duda. Es un duelo, ¿no? Hay un montón de cosas que no importa el motivo, la forma en que te vayas, estás perdiendo algo que tenías, ¿no? Entonces hay un proceso de tengo que eh, rellenar, ¿no? O sea, conseguir algo que me satisfaga y, o sea, primero sufrir, llorar un poco. De hecho, lloré en algún momento. Pero creo que la clave, yo estoy muy contento con mis procesos de cambio, es que mis procesos de cambio empezaron mucho antes de lo que se cree. La gente me cruza y me dice, Leo, ¿cómo te animaste a dar el portazo? ¿Viste? Imagínate una persona de 45 años que ahora se dio cuenta de que todo lo que había hecho en la vida lo trajo hasta este momento, y este momento, por un lado, es un poco más inestable de lo que esperaba, por otro lado, es bastante más aburrido de lo que esperaba porque no está alineado con lo que quería hacer. Quería, no sé, ser veterinario y trabajar en una multi en finanzas. Y se encuentra con que quiere darle una vuelta a su vida para hacer algo que lo llene más o que lo llene más de dinero, lo que quieras. Y me preguntan, ¿cómo te animaste a dar el portazo? Y mi respuesta es, o sea, el portazo vende desde el punto de vista de marketing, pero yo no di nunca un portazo. Yo iba con 10 portitas abriendo, cerrando de a poquito, jugando durante 4 años,
Probá, a ver, ahí es acá, no es acá. Cierro esta un poquito, uy, me repetí, la vuelvo a abrir. Y todo el tiempo jugando, y es un poco lo que me marcó como uno de mis principales mensajes, que insisto muchísimo, es el tema de pensar en el largo plazo y actuar en el corto. Entonces, yo dejé la corporación en el 2016, conscientemente empecé el cambio 2 años antes, inconscientemente 4 años antes. O sea, lo rastreé y dije, pucha, mirá, 4 años antes un amigo me ofreció emprender con él y me interesó. Y le empecé a dedicar los fines de semana. Y no hice nada. No hice nada. Pero, digo, si me interesó, yo ya estaba con el mindset de cambio. Entonces, mi mayor recomendación para los que quieren dar ese salto es que se dejen de pensar en cómo darlo, no lo piensen como un salto heroico que hay que ver si hay agua en la piscina o no, sino que empiecen, que metan el piecito y prueben, que vean otras piscinas, que hablen con otras personas, que hagan, hay tantas cosas por hacer hoy de cursos, o sea, conozco casos de gente que dice, no, quiero dejar la compañía. ¿Para qué? Para hacer tal cosa. Bueno, me encanta. ¿Por qué no haces un cursito de tal cosa? Lo hice y me decían, es horrible, no quiero hacer eso. Bueno, entonces, la vida es experimentar. Entonces, mi recomendación, mi aprendizaje es que si querés un cambio enorme en tu carrera, empieza a cambiar en cosas chiquitas hoy. Cambia los muebles en la oficina, desobedece a tu jefe. Mira, acá me van a matar. Desobedece a tu jefe. Hacé lo que crees correcto, no lo que tu jefe te está ordenando que hagas. Ya no sos un robot que tiene que obedecer literalmente. Probá. Y si te echan, bueno, te echaron, te ayudaron con la decisión, ¿no? Pero construí como que la vida no es una línea en donde hay un cambio y es otra línea y hay un cambio. Son muchas líneas paralelas en donde los cambios se van dando, imagínatelo en distintos aspectos, ¿no? Familia, tu yo interior, tu laburo, tu trabajo, digamos, todas las cosas, son distintas cosas que se van, incluso en el trabajo. Me imagino un mundo del futuro en donde todos tenemos más de un trabajo al mismo tiempo. Uno que nos da un poco de estabilidad, un poco de seguridad, y nos gusta apenas, y uno que nos da mucha más libertad, que nos divierte, que nos apasiona, que tal vez es el futuro trabajo que nos va a dar de comer, ¿no? El hobby que se convierte en un empleo. Pero no hay portazos. Ese es mi... Qué bueno. Portazos. Qué bueno, Leo. Qué bueno compartir, aunque cada vida es una vida distinta y cada camino es un camino distinto. Siempre creo que podemos absorber cosas de las experiencias de los demás. Y una de las experiencias que muy generosamente compartís, no solamente en este espacio, sino también en un montón de otros espacios, hablas mucho de lo que cuesta cambiar. Y también das algunas pistas de cómo, no te digo encariñarse con el cambio, pero tampoco aterrorizarse con el cambio. Si tuvieses que hablar ahora con esta audiencia y decirle, mira, para mí hay 3 cosas frente al cambio que son impostergables, ¿cuáles serían? Bueno, hay justo 3. Y te diría, te las cuento en orden de facilidad. La primera es la visión. ¿A dónde queremos ir? ¿Sí? ¿Cuál es el destino? En general lo podemos aplicar en nuestra carrera. Quiero ir a una empresa, quiero un ascenso, quiero ir a otra empresa, quiero emprender, quiero no trabajar más en la vida. O en un sector, quiero implementar este software, quiero ir a este mercado, una empresa. Pero la visión, ¿a dónde queremos ir? La segunda es un poco más difícil, es el proceso, es cómo demonios llego. Y lo ves en las empresas cuando quieren implementar, no sé, a mí me pasó de implementar un cambio de marca. Bueno, es el mega Excel con las 500 cosas que hay que hacer, que los vas nutriendo y nunca se acaba, y todo, o un Gantt, un flujograma, un ingeniero haciendo un análisis, en sistemas, un gap análisis entre dónde estamos y dónde queremos ir y todo lo que hay que hacer. La primera es la visión, la segunda es el proceso. La tercera clave, y es la más difícil y es por la que fallan todos los procesos de cambio que yo conozco, es la insatisfacción. Si no hay insatisfacción, no hay cambio. Si estás contento donde estás, no querés cambiar. Y eso lo ves en esa empresa. Yo lideré una empresa que le pasó eso en algún momento, que teníamos que hacer un upgrade de software enorme, que iba a demorar 4 meses y tardó 1 año y 2 meses. Porque
siempre había una excusa para no hacerlo. Queríamos hacerlo y la verdad que no estábamos cómodos, o sea, funcionaba, estábamos cómodos. Pero había un montón de cosas que estaban mejor en el nuevo sistema, sí, pero estábamos cómodos. Lo mismo con, yo vivía a 1 hora de mi oficina. Y, o sea, 2 horas por día de auto es un día por mes de auto, es un mes por año de auto. Ahí me enamoré de los podcasts, lo convertí en una oficina, todo, pero igual me quejaba, este tránsito de porquería. Y yo tenía una visión. Mi visión era trabajar desde casa o mudando mi casa, mudando mi oficina, pero trabajar más desde casa. El proceso era más o menos claro, pero estuve 14 años trabajando así, commuting, y no lo cambiaba. ¿Y por qué no lo cambiaba? Y porque a pesar de que me quejo del tránsito, estoy cómodo. Ya. Y esa es como algo para mí clave que aprendí con diversos coaches que tuve, es que no controlamos lo que nos pasa, pero sí controlamos lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Precioso. Entonces, Qué bueno eso. sí, bueno, ahí yo recomiendo siempre leer a Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, psiquiatra austríaco que fue preso en Auschwitz y sobrevivió, y escribió un libro sobre cómo sobrevivió, y siempre digo, pucha, mirá, mamá era austríaca y también se escapó de los nazis, como llegó a Argentina en el 38, y como que me pega muy cerca eso, y digo, ¿de qué me voy a quejar yo? O sea, ¿qué tengo yo para quejarme? ¿Qué es tan terrible este tránsito? O hago algo o me dejo de quejar. Y ahí fue cuando primero empecé a hacer ajustecitos. Primero empecé a estudiar chino y alemán en el auto. Con CDs. ¿Te acuerdas cuando había CDs de idioma? Cuando había CDs, Sí. no funcionó. No funcionó. No aprendí nada. Ahora, después empecé con los podcasts, después empecé a negociar internamente, empecé a delegar más en la empresa, empecé a mostrarle a mi jefe que podía trabajar remoto, mi jefe estaba en Estados Unidos, que podía hacerlo remoto, y mi jefe decía, pero yo estoy en el auto 3 horas por día, ¿qué te quejas? Y decía, bueno, pero finalmente logré primero trabajar mucho más desde casa, y después me mudé de casa también, y después eventualmente me independicé. Soy solo. Entonces ahora trabajo de acá a 20 metros que está mi cuarto. Entonces es como pensar en el largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el largo plazo que querés? Y pasito a pasito ir construyéndolo. Y sí, ahí aprendí chino. O sea, intenté aprender chino, pero fracasé. Todos esos pasos son momentos de éxito o de fracaso que hay que darlos, que no es que cada cosa que haces te va a salir bien. Miles de cosas me salieron mal. Pero cuando sumás todo, decís, che, qué bueno que lo hice. Y miro para atrás y digo, wow, qué fantástico, parece un portazo. Qué Pero en maravilla. realidad fue un mega proceso. Qué grande, Leo. Gracias por hablar tan claro. Me quedé con un montón de preguntas sobre esto. ¿Qué es el éxito? ¿Qué aprendemos de los fracasos? Pero me gustaría dejar eso para después. Me gustaría, si se puede, preguntarte si vos encontrás algún tipo de relación, de inspiración o de motivación. Muchos de los argentinos somos nietos de inmigrantes, incluso hijos de inmigrantes. Una inmigración que en su momento, como la que describís ahora, escapando de algo, sin WhatsApp, sin Instagram, sin telefonía móvil, sin email, o sea, era quemar las naves y huir por la vida de uno. ¿Cómo, quizás no, pero si eso te pega de alguna manera, te deja aprendizajes, te deja lecciones, te conecta con algo más profundo que te hace ver las cosas o las crisis con otra mirada y te da más valentía o más fuerza para encarar los cambios? No sé, seguramente en algún momento de tu vida, como a casi todos nos ha pasado, nos hemos conectado con esos abuelos o con esos padres y hemos intentado, no sé, preguntar, no siempre encontrando las respuestas correctas, pero en tu caso, ¿qué te deja estas raíces de la migración, ¿no? Es fuerte para mí, lo fui descubriendo en los últimos años.
mamá se escapó, llegó a los 4 años a Buenos Aires, muy pobre, y los padres no hablaban español. El papá era actor, imagínate, era actor y no, o sea, mi abuelo era actor y no hablaba español. Así que estaba sin laburo. Y la madre los mantuvo como costurera y ella emprendió, ella creó una empresa y empecé a valorarla o sea, hace poco, hace 10 años, falleció hace ya 25. Y conoció a mi papá italiano, nacido en Italia, que vino a los 35 años expatriado con laburo. Entonces, a mí me impactó muchísimo, yo reconozco en mí como una mezcla enorme y cosas que hoy en día pienso que claramente tienen que ver con eso. Primero es, bueno, vos sos un ejemplo, ¿no? De alguien que se expatrió, pero si miras para atrás, alguien fue a Argentina antes, ¿no? Alguien fue de Europa a Argentina en tu familia y después volviste. Mi hijo está en Milán cocinando en este momento, trabajando en un restaurante. Lo que o sea, relacionando esto con mi visión de largo plazo, creo que sobreestimamos el valor de los países. Uh-huh. Lo vi con el conflicto de Cataluña hace unos años. Digo, esas rayitas que pintamos en el mapa, ¿tienen tanto sentido como antes? Hoy, en donde vos y yo estamos en 2 ciudades, en 2 países totalmente distintos, con un océano en el medio, hablando como si estuviéramos a 100 metros, ¿qué valor tiene esa rayita? Y sí, tiene valor porque hay políticos que quieren que tenga valor, porque de ese valor depende su capital, su poder, ¿no? Su capital también. Pero tiene sentido en el largo plazo. O sea, los países son relativamente nuevos. Italia tiene 100 años como país. Argentina tendrá, bueno, no sé, hay que ver la definición de qué es un país, pero 200. Pero la humanidad, el ser humano, la historia tiene 10.000 años desde que tenemos escritura. El Homo sapiens tiene 100.000. Es irrelevante la existencia de los países dentro de nuestra historia. Entonces, a mí todo esto me deja pensando que, parecido a lo que pienso con las empresas, que ahora hay un movimiento grande de gente, de argentinos, yéndose, ¿no? Yendo a donde puedan. Y acá hay genera mucho conflicto, genera mucha gente que dice, no te vayas, sos un ventepatria, y otros que dicen, me voy porque quiero algo mejor para mí y acá no lo consigo. Estoy convencido de que la mediocridad es contagiosa. Entonces, está buenísimo que digan, me quiero escapar de esta mediocridad, y está bárbaro. Ahora, ¿es tan importante mudarse, irse a otro país? No estoy hablando emocionalmente debe ser fortísimo. O sea, para mis viejos fue fortísimo, lo veo en mi hijo en este momento. Ahora, el futuro no es un futuro en donde los países son menos importantes. Nuestros abuelos nacieron, o bisabuelos, nacieron y vivieron toda su vida a 10, 20 kilómetros en torno al pueblo donde nacieron. Y de repente nosotros somos ciudadanos del mundo y vos, Andy, diste conferencias por todo lado, por todos los países que se te ocurra, y viajamos y hay un loco queriendo llevarnos a Marte. Entonces, yo lo que pienso hoy es que está esta frase, the world is your oyster, ¿no? Como que el mundo, es que lo veo también en mi negocio, hay 8.000 millones de habitantes en el planeta. Yo tengo 200.000 clientes. ¿Dónde están los otros 7.999 mil millones, no sé, millones, 800.000 clientes? Ok, eliminemos a los que no hablan español. Pero me parece que cambia radicalmente la situación. Me parece que tiene mucha influencia en mí esto. Y lo otro que me impactó mucho, esto de mis padres, la resiliencia. Ahora que lo pienso, y usaste la palabra resiliencia antes, el hecho de haber sobrevivido a algo tan terrible como el nazismo, el hecho de haber emprendido en Argentina de mis padres, haber hecho un montón de cosas, es algo que a mí me lleva a ser protagonista, me lleva a que frente a una situación que no me gusta, como era el tránsito hace un ratito, lo primero que hago es me quejo, digo, qué porquería esto, y después digo, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Puedo no pagar la factura de la luz porque aumentó mucho? Y puedo, pero las consecuencias son que me quedo sin luz. ¿Me interesa tener luz? Sí. Bueno, entonces el precio de tener luz
es pagarla o hacer ese trámite burocrático o hacer eso. Entonces, tranquilamente podría no tener luz, pero yo elijo tener luz. Claro. Entonces, es duro también esta actitud, porque en definitiva es aceptar que todas esas mierdas de las que nos quejamos son precios que pagamos para tener cosas que queremos. Ese jefe de porquería que tenemos es el precio que pagamos para tener ese sueldo que queremos tener, el tránsito, ese país del que nos quejamos, ese precio que pagamos por vivir en este terruño, ¿no? Entonces, es como una actitud que sí me marcó. No me di cuenta hasta más grande que la tenía y que me había marcado. Pero esto de hagámonos cargo, ¿no? Seamos líderes de nuestra propia carrera, de nuestra propia vida, para mí es clave, súper Qué importante. bueno. Qué bueno, Leo. Gracias por abrirte y por conectarnos con eso que te fue pasando, con ese viaje que fuiste viviendo. Mencionaste a tu hijo en Milán. Si hacemos un salto mortal generacional de nuestros abuelos a nuestros hijos, y si me permitís la pregunta, ¿qué tan complicado es aconsejar o educar en un mundo al que vamos que es tan diferente del que venimos? Nosotros prácticamente fuimos de una generación que venía del jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la universidad, un trabajo 10 años, otro trabajo, te jubilás y morís, ¿no? Eso, así es como nos proyectaron, luego fue todo al carajo. Y hoy vivimos en otra realidad, indudable. Para mí mucho mejor, por suerte. Pero ¿cómo educás desde los temores que tenemos como padres a un chico que quiere seguir su hobby o su pasión o su deseo, que no necesariamente pueda estar alineado con las expectativas que como padre vos tenías de tu hijo o de tu hija? Empiezo con algo de mis padres. Mis papás tuvieron esta empresa. En la cena familiar se hablaba de la empresa. Todo el tiempo. Y yo, mi primer trabajo, a 14 años, fue cadete de esa empresa. Iba a pagar sueldos a cualquier lado donde tenían empleado la empresa. Era como la vida. O sea, mi destino, así como hice jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, era trabajar en esa empresa. Tuve la suerte, iba a decir el culo, pero no voy a decirlo. Tuve la suerte de que mi hermano le intrigó vender la empresa cuando yo tenía 26, 27. Y la vendimos a los 27. Pero porque los padres, sin darnos cuenta, marcamos un camino para nuestros hijos. Mis papás me estaban diciendo, de hecho me pasa un montón, hice esta empresa para mi hijo. Pero tu hijo quiere jugar al fútbol, quiere ser youtuber, quiere hacer y vos le hiciste esa empresa, le estás arruinando la vida porque lo forzás a la decisión de quedarse en la empresa, odiándola, o irse de la empresa con el temor de que lo odies vos. Entonces, aprendiendo de eso, lo que yo traté de hacer, veremos en un siglo, con mis hijos, es, creo que el concepto se resume en, tenemos que, o sea, liderar y educar para mí es lo mismo. Liderar empleados, educar hijos, formarlos, es como parecido. Tenemos que educar o liderar como nuestros hijos y no como nuestros padres. Muchas veces decimos, no, en mi época esto no pasaba. Y de hecho tengo una taza que dice eso, que la voy a sortear dentro de poquito. En mi época esto no pasaba. Y esa frase es, claro que en tu época esto no pasaba. Tampoco pasaba esto que estamos haciendo hablando remoto, tampoco tenía Netflix, tampoco me hubiera cambiado el color de cabello. Entonces, claro, lo que hice con mi hijo en particular, o sea, mis dos hijos hicieron carreras bien distintas. Mi hija está por graduarse de medicina ahora este año. Mi hijo empezó, que siempre quiso cocinar, y empezó gastronomía acá en Argentina, y en secreto consiguió un trabajo en Qatar. Se fue en septiembre a Qatar y le pareció una porquería a trabajar en un hotel, en un restaurante, en un hotel nuevo, recién inaugurado en Qatar. Una porquería, pero el beneficio fue que estuvo ese día en la final. O sea, los padres le invitamos la entrada, pero estaba en la puerta del estadio y nosotros pagando por PayPal una entrada que consiguió no sé cómo, y nosotros con la angustia de saber si no lo estaban estafando o algo, pero entró. Tiene 20. Increíble. Y mientras tanto estaba trabajando, consiguiendo un trabajo en Milán. Y un día me dice,
no me gusta mi trabajo actual, me voy a Milán. Digo, pará, tenés 20, no te vas a ningún lado. Y ahí entendí por qué estaba haciendo la renovación del pasaporte italiano, ahí en Qatar, se estaba ocupando de todo. Y ahora está hace un mes en Milán y es como... Y dejó la carrera. O sea, él dijo, cuando vuelva la sigo. Y yo digo, está aprendiendo mucho más. Cocinando para un italiano, cocinando para un francés en Qatar, mandándose las cagadas que se puede mandar ahora, culturas, una cosa, o sea, es una universidad maravillosa. Y lo que veo es que buena parte de las universidades no entendieron esto. Las universidades son estos edificios construidos en el siglo XIX con gente del siglo XX tratando de formarnos para el siglo XXI. Yo digo, una carrera de 6 años, acá la Universidad de Buenos Aires, 6 años, 5. Es absurdo, o sea, el mundo cambió radicalmente entre que empecé la carrera y terminé la carrera. Y el problema es que hay como una opción, una especie de disonancia, una especie de arbitraje entre que las empresas siguen valorando títulos, porque es como empezábamos, como decíamos al principio, es una etiqueta, es un shortcut. Si tiene el título de licenciado en administración, quiere decir algunas cosas. Ahora, lo traemos a la empresa y lo ponemos a hacer trabajo que no es de un licenciado en administración, sino que es de un data entry, que es de un cadete, o sea, cadete ya no. Pero lo que yo creo con los hijos es que hay que educarlos en valores, en qué cosas profundas son importantes, en el respeto, o la libertad, o la sabiduría, la curiosidad, ¿no? Hay que educarlos en cosas que les van a quedar toda la vida, entendiendo que el mundo les va a presentar cosas totalmente impredecibles. Mi hija tiene un amigo que es youtuber de deportes. Y el pibe como empezó aquí, como todos, divirtiéndose, jugando. Es como el tenista, ¿no? El tenista que juega la pelota y de repente hace un negocio de eso. Bueno, este pibe tiene 23, le va súper bien, estuvo también en Qatar, bancado por las empresas que lo auspician, y me parece maravilloso y es como que todo el tiempo estamos con el cassette, y es literalmente el cassette, porque no es ni un CD esto, el cassette de cómo debería ser la carrera de nuestros hijos, y poniéndolos a ellos en el conflicto de acepto lo que dicen mis papás de cómo debería ser mi carrera, o hago esto que me tienta. Y creo que, a ver, no es que está mal ese conflicto, está bien, o sea, tienen que tener las opciones, pero lo que está mal es no acompañarlos. O sea, una vez que un hijo adulto, que un hijo adolescente toma una decisión, si te gusta, me parece fantástico. Pero es un desafío, ¿no? Es un desafío, digamos, no veo a mi hijo hace 6 meses, estuve a punto de irme a Qatar y me dijo me voy, entonces no fui a Qatar. Ahora nada, ahora planeando el viaje a Milán a comer en su restaurante. Bueno, haciendo una escala técnica en Madrid y así también Dale. podemos tener un encuentro Dale, aquí, ¿por qué me no? encanta. Qué grande, Leo. Buenísimo. No, me encanta la reflexión que compartís. Todos los que somos padres de chicos de esas edades, indudablemente atravesamos nuestros propios monstruos internos, ¿no? Que por un lado crees que les estás dando lo mejor, pero al mismo tiempo venís limitado y condicionado por tu propia historia, por tus propias seguridades o inseguridades. Pero me encantó lo que dijiste al final de una vez que está claro qué es lo que quieren y lo quieren con tanta convicción, hay que apoyar. Y bueno, y si se equivocan, terminarán aprendiendo, ¿no? Que tampoco está tan mal. Es que Me mirá gusta eso. eso. Perdón, pregúntame. No, dale. Este tema de que la expectativa de vida está creciendo para todos y sigue creciendo. Hace 100 años era 32 años en promedio a nivel mundial, hoy es 76 a nivel mundial. Implica también que el costo del error es mucho menor. Uh-huh. Si un pibe de 20 se equivocaba hace 80 años y elegía una carrera que no le gustaba, estaba preso. Entonces, por seguridad, contador, abogado, o sea, algo médico, digamos, si quería estudiar mucho, pero era como, vamos a buscar la seguridad. Hoy, mi sobrino, 33 años, habrá empezado 6 carreras distintas.
Y eso en el pasado hubiera sido, ¿qué te pasa? ¿Que no sabes lo que querés? Elegí una y quedate, bancátela, tenés que llegar hasta el final. Y él lo convirtió en un mérito, en un logro, ¿no? Empecé 6 carreras, tengo como la base de 6 carreras, sé que no me gustan, creo que terminó una, estoy casi convencido de que terminó una, pero no sé cuál, pero es como que estamos todo el tiempo evaluándolos con nuestro prisma, ¿no? Con nuestro, no, esto en mi época esto no pasaba, siempre lo hicimos así, o mi papá me exigía, mi vieja me decía, que me contaba su promedio todos los años. Y es una presión terrible. Y yo, por opuesto, era el vago, ¿no? Era el que zafaba sin estudiar. Pero ella me decía, no, yo tenía 9,40 de promedio. Bueno, bravo. Pero Leo, con el pasar de los años, ciertos absolutismos mentales fueron cambiando, porque vos acabás de hacer una analogía de la vagancia en términos medio negativos, ¿no? Que es el menor esfuerzo para conseguir el máximo resultado. Pero conforme pasaron los años, de hecho creo que es tu última charla TED o tu anteúltima charla TED, vos hablás de la importancia, para ser exitoso hay que ser vago, más o menos es el mensaje. No quiero contarla porque los invito a que la vayan a ver, después la vamos a poner aquí abajo. Y hablás de la vagancia, obviamente desde una aproximación muy provocativa, ¿no? Que está muy bien, pero después le das una vuelta 180 grados. No te pido que desnudes la charla, pero el vago del colegio, de la universidad, es muy distinto al vago de hoy, según lo que vos describís. Sí, de hecho no critico al vago del colegio de la universidad. Lo que digo es esto, hago spoiler de la charla, pueden no verla si quieren, pero es esto, toda tarea repetitiva se va a automatizar. Ese es el fundamento, es lo que hay debajo de todo esto. Toda tarea repetitiva se va a automatizar. O la automatizas vos, o la automatizas sistemas, o la automatiza tu competidor. Pero toda tarea repetitiva se va a automatizar. Por lo tanto, cuando se automatice, quien está haciendo tareas repetitivas va a ser bastante ineficiente. Porque cuando se automatice va a ser, o sea, es como el ascensor. ¿Te acordás que el ascensorista que le decías el piso y tenía una palanca que hace poquito me enteré que era un freno, esa palanca? De repente, o el que cobra en la cabina de peaje, en la autopista, que todavía acá en Argentina hay, pero es mucho más eficiente una máquina para eso. Si toda tarea repetitiva se va a automatizar, ¿qué va a quedar para los humanos? Y una de las cosas que va a quedar para los humanos es pensar, es mirar al techo y pensar. Ahora, ¿cómo está visto mirar al techo en las empresas? Es malo, ¿no? Entonces, me pasaba a mí, que cuando caminaba por el pasillo, teníamos dentro de la empresa un call center. Caminaba por el pasillo y la gente escondía pestañas era Netscape Navigator, me parece, en esa época, pero escondía lo que estaba haciendo para simular que estaba trabajando. Está mal visto estar haciendo algo de humano cuando tenés que estar haciendo así, tarea repetitiva. Y se da esa contradicción en donde las empresas, esto mismo que hablamos de los jóvenes, contratan a un piba brillante para cambiar el mundo, le prometen algo, el anuncio de empleo dice grandes oportunidades de desarrollo, una empresa que está construyendo algo increíble, y le dicen, vení, sentate acá, tenés que copiar de este PDF a SAP, de este PDF a SAP, de este PDF a SAP. Y la persona empieza a decir, primero me mintieron, segundo, me están tratando como un robot. Y si es inteligente, le va a decir, y el robot es mejor que yo, nunca voy a ser tan bueno como el robot. Entonces, lo que propongo en esa charla es esta idea de que tenemos que estar todo el tiempo nosotros proactivamente dejando de hacer tareas, eliminando tareas. Tenemos que, de hecho, un modelo tengo para esto, que es el modelo EAT, que es eliminar. O sea, tengo una tarea, lo primero que hago es la elimino. No la hago. ¿Por qué? Porque creamos tareas mucho más fácil de que las descreamos. En tu organización, Andy, hay procesos que se crearon, que tal vez dijiste vos un día, che, deberíamos regar las plantas 2 veces por día. Y cambiaron todas las plantas a cactus. Y hay alguien a quien no le dijeron deja de regar las plantas, que sigue regando las plantas y que tiene su trabajo de regador de plantas, que tiene muchos años de esto, mucha experiencia, siempre lo hizo así, riega súper bien, pero son cactus.
no necesitan más que rieguen las plantas. O hay riego automático, no necesita más la persona regando. Y quedó eso embebido en la cultura. Y esa persona, quiero que sea un rebelde. Quiero que se levante en armas contra su jefe y le diga, ¿sabes qué? No voy a regar más. Si querés, te ayudo con esto otro. Ujú. Y la primera reacción es, ¿cómo no vas a regar más? Si tu trabajo es regar, sos un vago. Entonces, lo que propongo es una especie de levantamiento de los vagos, donde primero eliminamos, si no podemos eliminar algo, lo automatizamos, ponemos el riego automático. Y si no podemos ponerlo automático, lo tercerizamos. Y acá es donde ya me empiezan a odiar todos los políticamente correctos. Las empresas no existen para contratar empleados. El objetivo de una empresa no es tener empleados. Si yo puedo tener una empresa con todo tercerizado, lo voy a tener. Que contrate otro. Más allá del riesgo laboral, que en Argentina es mucho más alto que en muchos otros países, pero cuanta menos gente tenemos en una organización, mejor los podemos cuidar. Mejor los vamos a tratar, más los podemos formar, más los podemos aprovechar, más podemos estar atentos a que si están haciendo una tarea repetitiva como regar las plantas, los estamos denigrando. Y no sé, creo que es peronista esta frase, el trabajo dignifica. Creo que es el origen, viene de Perón, no estoy seguro. Pero para mí el trabajo repetitivo desdignifica, daña el ego de las personas, te hace sentir un robot de mala calidad. Entonces, mi charla va a eso, va a despertar el vago dentro nuestro y a entender que las organizaciones necesitan vagos. Claro, nadie va a decir, está bien ser vago, está bien no trabajar, está bien tratar de no trabajar. Pero sí veo mucho veo en LinkedIn gente que dice, hace poquito, que dice, no, me hicieron una entrevista de trabajo y me preguntaron, contame en algún momento en que hayas encontrado cómo hacer tiempo con tu trabajo. O alguien que felicite, yo contrato al más vago. Me fijo quién es el más vago y lo aprovecho al máximo. Entonces, como que hay algo incipiente en pasar de ser estos robots de mala calidad que somos a ser humanos y pensar más, empatizar más, crear, destruir, entretener, hacer las cosas que solo un humano puede hacer. Es súper desafiante lo que haces y lo que planteás, porque es un poco antisistema y lo entrecomillo, y no es apología del delito, pero es apología del cambio y de la transformación positiva. Y también en otra de tus charlas, vos hablabas mucho sobre que la verdadera inversión de valor no es en el peso argentino o cualquier otra divisa, sino en dos aspectos. Bueno, el peso argentino es obvio, ¿no? Pero sí incidías en dos ámbitos súper importantes. Uno tiene mucho que ver con la mente, que es el conocimiento, cómo invertimos en permanentemente ir adquiriendo conocimiento. Y segundo, cómo podemos invertir en consolidar relaciones. Algunos le pueden llamar comunidad, otros lo pueden llamar networking, otros lo pueden llamar red. Es irrelevante el nombre, no es irrelevante el concepto. ¿Seguís convencido de que la inversión en conocimiento y la inversión en personas es la mejor inversión? Sí, sin duda. De hecho, volvamos a los jóvenes, a un joven de 20 años que de repente ganó 1.000 euros. Y muchas veces me pasa, me cruzan, no sé, en Instagram y me dicen, Leo, tengo 1.000 euros, ¿qué te parece? Compro acciones de Tesla, lo pongo en bonos del Tesoro Español o hago tal cosa. Y para mí la mejor inversión, o sea, los pone en Tesla y le va fantástico y pasa a tener, no sé, 2.000 en 2 años. Pero si en vez de hacer eso, esos 1.000 euros los invierte en un curso corto, de alta calidad, de alta intensidad, de algo que le apasiona, tal vez se convierte en un negocio que le da 500 euros por mes toda la vida. Y haces ese flujo de fondos descontado de 500 euros por mes toda la vida y te da con una tasa del 1% 50.000 euros. Convertiste 1.000 en 50.000 haciendo algo que te gusta. Yo siempre recomiendo en ese sentido invertir, siempre no, depende de la edad de la persona, ¿no? Pero invertir más en uno que en instrumentos financieros. Invertir en algo cercano. Invertir en automatizar, ¿no? Cocinas, te compras una Thermomix para hacer las salsas más rápido. Perfecto, listo. Entonces, podés cocinar mucho más.
es abrir un poco la cabeza y entender que el objetivo del dinero no es solamente la inversión financiera. Ahora, a eso se agrega que, mira qué interesante en nuestro caso, nosotros, no sé cómo nos conocimos originalmente, nos cruzamos en una red, alguien nos habló bien del otro en algún momento, un día en la cuarentena te entrevisté y nos conocimos un poquito más. Encontramos que teníamos puntos en común en filosóficos y de carrera, además de que somos campeones del mundo, ¿no? Que eso es más nuevo. Pero Eso primero. Eso primero. Y segundo, Francia. Claro, vamos. Me la dejaste picando. Ahí está. Y alguien puede estar acá en este video y decir, uy, ¿cómo Leo consiguió que Andy lo entreviste? Le voy a escribir a Andy para que me entreviste. Y no funciona así el mundo. Yo, entre comillas, conseguí que Andy me entreviste porque hace 3 años que tenemos algún tipo de relación. Porque nos vemos, porque nos pulsamos, alguna vez nos dimos like. Entonces, siendo la vida mucho más larga, el tiempo, mirá, lo voy a decir algo bien grosero, ¿no? Pero el tiempo de rentabilizar una relación entre 2 personas es mucho mayor y es mucho más probable, es mucho más rico, mucho más valiosa una relación. Entonces creo que, de hecho, la gente me pregunta, che, ¿hago un posgrado? Y para mí el mayor valor de un posgrado es el networking. O sea, sí, el título sirve un poco como ese atajo para las empresas. Dicen, hizo el MBA en el IE. Perfecto. Ahora, para mí conoció a la gente que hizo el MBA en el IE. Es como, el valor cambia un poco de lugar. El conocimiento está en Google, está en ChatGPT, ¿no? Está en donde vos quieras mirarlo. Ahora, la confianza es algo que se construye, no se compra. Entonces, me parece que bueno, en esa charla también, esa es una charla súper cortita, fue un mega desafío porque era con mucha gente, eran 20.000 personas, pero tenía, no sé, 3 minutos máximo. Entonces, fue un terrible laburo de edición y de práctica. Y el foco de esa charla es decir que esto del interés compuesto que nos enseñaron de chiquitos, espero que nos hayan enseñado, se olvidaron de contarnos para qué servía. Pues nos dijeron que sirve para el banco. Spoiler, en Argentina no. Pero se olvidaron de decirnos, no, esto sirve para el conocimiento. Si vos aprendés una cosa y después aprendés otra, tu cabeza automáticamente la junta y se multiplican. Y si aprendés una tercera, de repente hace factorial, son 6 y se multiplica y sigue creciendo. Sirve para las redes, para los contactos. Entonces, por eso también me parece maravilloso el tema de las redes sociales y baso mi negocio, entre comillas, en conectar, ¿no? Como que conectar en el mundo del futuro es cada vez más importante. Qué maravilla, Leo. Estoy mirando de reojo, cada tanto miro para arriba, no porque tenga gotera, sino porque tengo 2 pantallas. En esta que es la pequeña no veo nada, o sea, solo te puedo ver a vos. Y en la otra tengo la letra gigante. Okay. Bueno, tenemos que hacer una foto acá del backstage en un momento. Pero estoy viendo que hay muchos comentarios. Entonces, lo que me gustaría es, mientras te hago la siguiente pregunta y nos la vas respondiendo, voy a ver. Y también invito a todas las personas que nos están acompañando de México, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de España, a hacerle alguna pregunta a Leo. Yo no sé si podré trasladarle todas, intentaré trasladarle sin duda algunas. Pero conectando esto último que mencionabas, Leo, la cantidad de contenido de valor que vos generás y compartís es una bestialidad. Contenido de valor, contenido pensado, contenido elaborado, contenido curado. O sea, no es estoy ahí porque hay que estar, sino que presto atención a las personas que forman parte de mi comunidad y voy a dar cosas que sean útiles y que sean de valor. Entonces, la pregunta para todas aquellas personas, yo soy muy bueno en X o en Y o en Z, quiero compartir, pero no sé por dónde arrancar. Obviamente siempre está la preocupación de la monetización también, acá diciendo
la monetización es el resultado de buenas relaciones y no al revés, ¿no? No transaccionemos con lo humano, sino que buenas relaciones humanas pueden derivar en buenas oportunidades de negocio. ¿Cómo es un día en la vida de Leo para generar tanto contenido, para poder ser advisor de directivos, para poder interactuar en las redes, para poder estudiar, seguir preparándose? ¿Cómo se organiza un tipo nacido en el siglo XX en una dinámica cada vez más compleja del siglo XXI? Pregunta desafiante. Me encantaría poder decir, tengo este modelo fantástico y esta es la respuesta perfecta, pero no tengo una respuesta perfecta. Tengo algunos datos, ¿no?, para meter. Uno es que aprender es parte de mi trabajo. Entonces, estudiar, ver videos en YouTube de cosas al azar, ¿no? Esas cosas que a veces nos pasan y que nos encontramos con este video de esta cuenta Verisatum, que son increíbles y que te cuentan la maravilla de, no sé, algo aleatorio y que de repente relaciono eso con la carrera y entiendo finalmente cómo una carrera tiene que ser una sucesión de miles de pequeñas decisiones y no dos portazos. Y eso se convierte en parte de una conferencia que di en Ohio hace un mes. Es entender que estudiar, aprender, relacionar es parte del laburo, es como, lo que me pasa, los errores que veo habitualmente en estas situaciones son, veo gente que quiere compartir creyendo que sabe respuestas, y si vos te fijas, yo en general posteo preguntas, no tengo tantas respuestas, preguntas incómodas, que podés automatizar algo que deberías echar a 2 personas. Te cuesta lo mismo a largo plazo. ¿Qué haces? ¿Automatizás o te quedas con las 2 personas? Y no importa tanto. Un No tipo de importa mi edad. pregunta que hace Leo que casi que es una Claro. afirmación. Lo mismo la mejor reunión es la que no se hace. Trato de llevar a la gente a pensar. Ahora, ¿cómo hago para hacer todo esto? Encontré un modelo de negocios, inventé un modelo de negocios que no fue con el que empecé. Cuando yo empecé, cuando dejé la compañía, mi objetivo era vender conferencias. Yo dije, voy a vender conferencias. Y la verdad es que sí, vendo conferencias, me va bien. Vos también cobras por conferencias. No tengo el control de las conferencias. No, este mes quiero dar 3. No es que digo, ok, son 3. Este mes quiero dar 10. No es que consigo 10. Es wait and see, es hacer marketing y esperar a que vengan. Entonces, fui construyendo y sigo construyendo. No está cerrado el tema porque sigo evolucionando en esto. Encontrando formas de que la gente, ya lo voy a decir bien grosero, y hay gente acá que lo hace, gente que me pague por hacer lo que yo hago, que me pague por estudiar y compartir. Y el mundo es tan maravilloso hoy que hay tantas formas de monetizar. Pero mi consejo ahí a la gente que quiere hacer esto es, primero, humildad, saber que no saben tanto como creen. Veo mucha gente con una actitud de, hay que tener un poquito de actitud de te puedo ayudar, porque si no tenés esa actitud, es como que la humildad absoluta no sirve para nada. O sea, no, aprendiste, pero ¿en qué sabes tanto? Y sabes en tu experiencia, sabes en algún punto de vista, pero que te hayas formado como coach y tengas 23 años no te hace un coach que me puede ayudar a mí. O sea, tenés que ser brillante para poder hacerlo. Perdón, sí, a vos te lo digo, no importa. Entonces, entender que no somos tan maravillosos como creemos, que nuestro desafío no es dar respuestas, sino que el otro las encuentre. Y a veces es haciendo preguntas, más que diciendo cosas. Y un poco más entender que, ¿te acuerdas esta película bastante mala de Kevin Costner, El campo de los sueños, The Field of Dreams? Sí. Kevin Costner decía, build it and they will come. O sea, soñaba que alguien le decía, construyelo y vendrán. No me gustó nada. Pero me quedó esa frase. Y acá es un poco también de confianza. Es, si das valor, vas a encontrar la forma de monetizarlo. Pero es como dijiste vos hace un ratito. No es encontrar la forma de monetizarlo después de dar valor. Tenés que empezar por dar valor y empezar a... Me pasó al año de empezar a escribir en LinkedIn, me empezaron a decir todos, tenés que publicar un libro. Yo ya había publicado un libro, me había ido pésimo. Me insistieron, ¿y qué hace un ex economista? Dice, bueno, si quieren que publique un libro, denme la plata antes. Y este libro,
que ya quedan muy pocos. O sea, tengo 10 en stock y no hay más, lo autoedité. Salió de crowdfunding de gente que puso plata para ese libro y fue un bestseller y sale tapadura, divino, todo bárbaro. Por eso tampoco tengo muchos más. Pero hay un montón de formas de monetizar las cosas que abren este paradigma de cobrar. O sea, a ver, yo estoy convencido de que todos soñamos con el modelo de suscripción propio. ¿Sí? Más que nada porque la mayoría venimos de un modelo de suscripción que se llama salario. O sea, te dan plata todos los meses a cambio de que hagas algo, como Netflix, le das plata a cambio de que hagan algo, o el gimnasio, le das plata a cambio de... Bueno, el salario es un modelo de suscripción adictivo que nos deja pensando nosotros, bueno, quiero mi salario, quiero crear mi salario. Pero no es la única forma. Entonces, creo que ahí hay que ser flexible, hay que construir, hay que tener también esta espalda para poder esperar a largo plazo, ¿no? O sea, si alguien dice, bueno, a partir de ahora quiero ser influencer y quiero vivir de esto, y sale a hacer videos en YouTube y se encuentra con que hace 2 años lo está haciendo y tiene 50 views, no es el camino. O sea, hay algo, o sea, no estás siendo lo suficientemente interesante, disruptivo, no estás poniéndole garra, o simplemente, como esa película, simplemente no te quiere, simplemente no les interesas. Entonces hay que buscar otro camino. Y es duro, y hay cosas en las que a veces me meto en temas en donde me doy cuenta de que a nadie le interesa mi opinión. Y es duro, y pasa. Está claro, está clarísimo. Para los que quieran hacerse con los libros de Leo, suscribirse a su newsletter, leer los posteos que comparte diariamente en diferentes redes, si entran acá a su web, tienen los linkeos directos, así que ahí llegan sin duda. Voy a abrir un segundo, Leo, aquí el chat donde están mandándonos saludos desde Colombia, nos están mandando saludos desde Barcelona, desde Madrid. Nos están mandando saludos desde Mendoza, Argentina, bueno, y un montón de otros lugares. Te hago un par de preguntas, a ver cómo las ves. Esta es de Harold Arrieta. Cuando las empresas de una región comparten malas prácticas de su cultura organizacional, ¿cómo podemos darle un mejor manejo desde puestos de baja jerarquía? Esa revolución bottom-up, tal vez, ¿no? Que en algún momento que hablabas de los rebeldes, ¿no? De la revolución está en marcha. Yo partiría de la base ahí, Harold, de que las empresas necesitan el cambio, aun cuando no lo saben. Entonces, esa mala cultura organizacional, hay que ver exactamente qué es, ¿no? Esas malas prácticas. A ver, probablemente yo en esa situación hubiera generado esas mismas malas prácticas. O sea, tienen un origen. No sé cuál es el origen, pero existen por algo, y para las personas que están ahí adentro no son malas prácticas. No, esto es una mala práctica. No, son prácticas. Es lo que venimos, siempre lo hicimos así. Entonces, el desafío del disruptor, del que viene a incomodar, es mostrar, no decir eso, sino trabajar. No lo digas, porque decirle a alguien que está seguro de lo que hace, esto está mal, lo único que genera es enemistad. Es encontrar la forma de mostrar una mejor manera. A veces es aguantando, es esperando, ¿no? Dejando pasar tiempo. Y sobre todo liderar con el ejemplo. Entonces mi pregunta ahí, Harold, es, si alguien ve de afuera tus prácticas, ¿son buenas? Y no me digas sí, porque ellos también dicen sí. Entonces lideremos con el ejemplo, hagamos los cambios nosotros en nuestro día a día. Y que venga, siempre digo, si no te valoran en la empresa, tenés que dar más valor. Tenés que dar tanto valor que sea una explosión de valor, que de afuera se vea una supernova de valor. Mirá cuánto valor da Harold. Lo tenemos que ascender, lo tenemos que poner a cargo de esto. O lo tenemos que echar. Porque nos está molestando mucho. Pero ¿qué es el beneficio de esto? Yo, como CEO de otra empresa, te voy a ver también, esa supernova excede a la compañía. Necesitamos empresas que piensen en las empresas que se fundieron, en todas las empresas que desaparecieron, pero piensen en la última persona que entró a Blockbuster. Esa persona estaba feliz. Y había alguien adentro de Blockbuster diciendo, compremos Netflix, porque pudo haberla comprado. Sí, había alguien diciendo. Y le dijeron, no. Bueno, y la verdad es que prefiero haber sido la persona que dentro de Blockbuster quiso comprar Netflix
que veía un futuro y que decía que hay que cambiar, y no cambiamos, a ser el último gerente que entró a Blockbuster y celebró, y a los 2 días lo echaron porque Blockbuster cerró. Entonces prefiero ser agente de cambio, intentar el cambio sin éxito, que soportar la realidad como está y sabiendo que está mal. Ole, ole. Harold, ya sabes, a brillar. No, Acá tenemos soy Felipe malísimo. que manda saludos. No. Saludos desde Chile, de don Felipe, y María Emilia también desde Argentina. Dice, como siempre, seamos más humanos, abrazando el cambio. La consulta, Leo, es, ¿cómo nos comunicamos más y mejor con los clientes sin la fecha de calendario, sino a diario? Me encanta la pregunta, María Emilia, porque me parece que las empresas tienden, sobre todo las exitosas, a alejarse de sus clientes. Es como empieza un emprendedor haciendo pastel de manzanas y los vende, y cuando un cliente viene y dice, che, ¿hacés pastel de pera? Sí, claro, y mañana hay un pastel de pera, y de repente empieza a crecer, le va muy bien, el emprendedor se aleja, pone vendedores, pone Ernst & Young o Pricewaterhouse a auditarlo, contrata a Andy para hacer todo el branding y todo, y de repente viene el cliente y dice, ¿tenés pastel de ciruelas? Y el vendedor dice, a mí me pagan por vender, yo tengo esto es lo que hay manzana y pera, y se van alejando. Entonces creo que tiene que haber un movimiento dentro de las compañías de acercamiento, como que lo natural es alejarse del cliente. Entonces tiene que haber un movimiento proactivo de las compañías de acercarse al cliente. Y ahí hay que encontrar excusas. De hecho, lo más importante para mí no es hablar con el cliente cuando hay que hablar, por ejemplo, cuando hay un problema, sino es hablar cuando no lo hay, para ver si lo hay, porque muchas veces el cliente llega al punto en donde no nos cuenta que hay un problema. Yo inventaría excusas, y hablar para mí es un hablar amplio. Hablar me acuerdo en la empresa, nosotros vendíamos online y entregábamos a domicilio antes del boom, ¿no? Y me acuerdo que un trabajo muy fuerte que hacíamos eran los mails transaccionales. Esos mails aburridos que dicen, tu pedido está en curso o tu pedido está llegando, meterle algo como diciendo, si te olvidaste algo, escribile a Juan. Me acuerdo, en un momento mandábamos con cada pedido una hojita, un formulario, que era para que nos manden por fax su feedback. De 1 a 10, cómo calificas el pedido, qué se puede mejorar, qué estuvo bien, algo por el estilo. Y era para que manden por fax, año 99. Y era maravilloso. Estadísticamente no servía para nada, porque los que hablaban, los que nos mandaban el fax, eran los que estaban muy enojados o muy contentos. Eran como los extremos. Pero nos daba tanta riqueza en el cierre de todo el proceso, que la persona que recibía decía, estuvo todo bien, y mandaba un fax. Y me parece que es encontrar esas excusas. Tomé hace un tiempo, revaloricé mucho también el tema de eventos, las reuniones, congresos en donde podés encontrarte con competidores o con clientes, pero también reuniones, invitarlos a almorzar, encontrar distintos motivos, mandarles algo, pensé en vos, ¿no? Yo leo mucho y pensé en vos, creo que este libro te puede interesar, si te interesa avísame. Es como, porque después ¿qué es lo que termina pasando? No, llega septiembre, tenemos que pensar los regalos de fin de año para clientes. ¿Y qué hacemos este año? Vinos. No, vinos hicimos el año pasado. Bueno, whisky. No regalemos alcohol. Bueno, paraguas. No, pero es mala suerte. Y es como, a eso me refiero con que las empresas se van alejando de los clientes. Cuando tienen 1000 clientes, ¿cómo se para pensar en todos? Y bueno, está buenísimo la pregunta. Igual me quedo pensando para seguir elaborando. Gracias, María Emilia. Qué grande. Bueno, saludos cordiales a todas las personas aquí que nos están escribiendo. Quedan un montón de preguntas por responder. Sigan a Leo. Es un máster casi gratuito, pero no solo de trabajo, no solo de contenido, no solo de conocimiento en un sentido específico, sino que son lecciones de vida. Creo que una de las cosas geniales que tenés, Leo, entre muchas otras, es que sabés muy bien aprovechar metáforas de la vida para el trabajo y metáforas del trabajo para la vida. Y al final, los que estamos en edad de trabajar, ya sea cocinando en Milán, generando contenido en Polonia, haciendo branding en España o haciendo de todo en Buenos Aires,
siempre tenemos la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir evolucionando, pero también dándonos cuenta, sobre todo los que estamos más del lado del emprendimiento o siendo empresarios, es muy difícil separar la vida del trabajo y el trabajo de la vida, sobre todo cuando te gusta lo que haces, que vos no te lo tomás como, uy, tengo que ir a la prisión, ¿no? A trabajar. No, trabajo y pienso o miro el techo cuando quiero porque es parte de mi proceso creativo. Antes de despedirte, Leo, una de las cosas que me gusta en Totem Live es darle el cierre al invitado. Después yo simplemente me despido, pero me gustaría que el cierre no sea una pregunta, sino que sea una reflexión, un consejo, una opinión, un pensamiento en voz alta, lo que te salga después de esta hora de conversación, que creas que pueda ser útil para vos, para los dos o para toda la comunidad que nos está acompañando. Así que cámaras y micrófonos hasta Buenos Aires y te vemos y te escuchamos. Qué desafío. Soy súper optimista. Si yo miro para atrás, 20 años, 50 años, 100 años, 1000 años, la humanidad mejoró infinito. Una locura. Somos re grosos, hicimos cosas buenísimas. Ahora, la sobredosis de información, el hecho de que lo negativo vende mucho más que lo positivo. Hay un dicho en periodismo en inglés que es if it bleeds, it leads. Si sangra, vende. Todo eso hace que veamos más, que sea más presente lo negativo que lo positivo. Eso hace que en el asado del domingo, la persona que se está quejando de su jefe se queje con más fuerza y haga que la persona que adora a su jefe, de quien aprende muchísimo, no diga nada por, no sé si es humildad, si es vergüenza, para evitar que lo critique. No, pero ¿cómo vas a querer a tu jefe? Lo mismo pasa cuando decía epidemia de mediocridad, ¿no? El que se destaca en muchas culturas, en Argentina, en la escuela, es el traga, ¿no? Es el nerd. También me presento como ex-nerd, ¿no? Por algo. El rico, pasa en España también, al que le va muy bien, ¡wow! Algo habrá hecho, hay que ponerle un impuesto. Como que todo el tiempo estamos promoviendo más lo malo que lo bueno. El catolicismo tiene mucho de eso, el cielo será el reino de los pobres, no me acuerdo cómo es, perdón, no quiero insultar a nadie, pero dice algo así. Es como que está embebido en la cultura. Entonces, si yo pudiera no solamente recomendarles, sino también pedirles algo, es fortalezcamos lo bueno, veámoslo, comentémoslo, compartámoslo. Un ejemplo bien concreto de algo que pueden hacer. Hablaba hace un tiempo con este CEO que hacía reuniones con sus empleados. Y me contó cómo era y le sugerí un pequeño cambio. Antes de preguntar qué podés mejorar en la compañía, pregunta qué tenés que cuidar en la compañía. ¿Qué cosas están buenísimas en donde trabajás que cada uno de nosotros tiene que cuidar? Cuidemos primero lo que está bueno. Después mejoramos lo malo. Pero hacemos tantas veces, tanto foco en lo que queremos mejorar, que después, que por un lado sentimos que está todo mal, y por otro lado no mejoramos nada porque decimos, no, está todo mal. No, hay un montón de cosas buenísimas en el mundo, en tu país, en tu economía, en tu planeta, en tu familia, en tu compañía, en tu equipo, en vos. Entonces, más que criticar lo que hay que mejorar, enfoquemos en lo que, en lo que está bueno, en cuidarlo y en mantenerlo, en nutrirlo, porque es un montón, es muchísimo. Y eso. Qué desafío me pusiste, Andy, ¿eh? No me lo esperaba. Vos sabés, Leo, que cuando empezamos Totem Live en el 2020, también en plena pandemia, por esas tonterías que tiene uno en la cabeza, dije, bueno, como estamos en la era de la economía, del tiempo y del esfuerzo, vamos a hacer charlas de 20 minutos porque es el 2020, ¿no? Súper creativo y además porque la gente no tiene resistencia y atención, ¿no? Si te extendés mucho en tu conversación. Resulta que por uno de mis hijos me enteré de Joe Rogan hace algunos años y escuché una entrevista a Rogan, que debe ser el podcaster mejor pagado del planeta ahora mismo. De hecho, diría que es el
periodista / entrevistador mejor pagado del planeta, no solamente podcaster. Y el tipo decía que hay entrevistas que está 2 horas o 3 horas conversando. Porque es verdad que la tendencia es hacer todo cortito, ¿no? No hay que ver las stories, TikTok, Snapchat, etcétera. Todo es cortito, todo es efímero. Pero según Rogan, después de haber entrevistado a decenas de cientos de personas, dice, la gente recién se empieza a abrir después de 1 hora de conversación, porque la primera hora es como todas las... Sí, entrar en calor. ¿no? Todos los muros, las barreras, todo. Y después recién te empiezas a abrir y es cuando surge, como se dice en España, la chicha de la conversación. Yo creo que la conversación con vos hubo chicha, carnaza, como diríamos en Argentina, hubo calidad, autenticidad, honestidad. Fuiste muy Leo, muy genuino. Creo que las personas que hoy nos regalan su tiempo, que yo acá estoy viendo a Eva, a Felipe, Edgardo, a Gloria, al señor Trigo, que me olvidé tu nombre de nuevo, perdón, de la cátedra, una cátedra de uva, a Ariel, Harold, Brian, bueno, etcétera, 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 que han elegido hoy entre las miles o las millones de opciones que tenían, venir y acompañarnos para escucharte, para aprender, para inspirarse. Estoy seguro que ellos ahora deben estar por apagar el teléfono o la tableta o el ordenador diciendo, qué buena inversión que hice hoy, ¿no? Hoy invertí en Leo Piccioli, qué buen retorno que he tenido de mi inversión de hoy. Así que, por mi parte y en nombre de todo el equipo de Totem Branding, Leo, mandarte un enorme abrazo hasta Buenos Aires. Para mí ha sido un verdadero lujo. Te sigo, te leo, sigo aprendiendo. Ojalá que te mantengas así de rebelde para seguir cambiando las cosas a mejor. Y te agradezco también esa bocanada de esperanza que compartís, porque es verdad que hoy vende mucho más la sangre, la muerte, la agresión, que todos los inmensa cantidad de personas que están haciendo cosas realmente admirables para mejorar la sociedad del mundo. Así que enorme abrazo, 1.000.000 de gracias, bueno, y nos estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, Andy. Gracias a todos. La verdad que también agradezco ahí, Andy, que genial entrevistando, dejándome espacio, haciendo preguntas interesantes. Así que sigue así, sigue esperándote. Muy bien. No, gracias, fue un placer. Vamos aprendiendo. Gracias, Leo. Gracias a todos. Segundo episodio de Totem Live, temporada 3. Nos vemos muy pronto con el episodio número 3. Esto queda grabado. Compártanlo con sus amigos, familiares, conocidos. Sin duda alguna, Leo Piccioli, una gran inversión. Un fuerte abrazo para todos.